Sí, creo que como todo el mundo, no solamente en Barcelona, en España, creo que todo el mundo deportivo está triste. Es difícil para todos nosotros que estamos en este ambiente esta situación. Nuestras condolencias para sus familiares y nada, tratar de colaborar en lo que uno pueda hacer. Sí, si bien como es lógico, no están punteros, saben que tienen un compromiso difícil contra nosotros y nosotros tenemos que agarrarnos también a esta posibilidad de la Europa League mediante la Liga, si bien es cierto que es complicado por la diferencia que hay y los puntos que quedan en juego, pero tenemos que hacer el mayor esfuerzo, agotar todas las chances que tenemos y eso es lo que vamos a hacer el día de mañana. Vamos a salir con un equipo que nos dé garantía de poder pelear contra el primero de la Liga, independientemente de si hay o no modificaciones. Tenemos a todos los que hemos convocado en buena forma y a pesar del trajín que traen con los partidos que hemos jugado este último mes, todos tienen ganas de jugar y vamos ya te digo, a poner un equipo que pueda competir con el primero de la Liga. Empezó esta semana a entrenar con nosotros. Todavía falta la transición esa del alta médica a la alta deportiva. Creemos o calculamos que esta semana que viene ya va a estar mejor y no vemos necesario en ese aspecto correr riesgos por una posible recaída. Vamos a ver el miércoles a ver cómo está y si está en buenas condiciones. Son 3 o 4 días más, pero son muy importantes para este tipo de lesiones, por la sensación que van teniendo los jugadores, ¿no? Sí, por suerte ha coincidido esta situación con que viene el líder, con lo cual es más fácil focalizarse en el partido, porque pasa siempre, ¿no? Al que va primero todos les queremos ganar, y nosotros, los entrenadores, los jugadores, los hinchas. Así que vamos a hacer el máximo esfuerzo y creo que este tema que te acabo de mencionar hace que podamos centralizarnos muy bien en el partido de mañana. ¿Aparejo? Sí. ¿Cómo le ves? No hablábamos de eso. La verdad que no me acuerdo de qué hablábamos. Viste que copiamos. No, hablamos con todo, nada puntual y nada que sea necesario hacerlo público, ni mucho menos. Yo tengo ganas de ganar porque Valencia necesita ganar. Después, coincide que está un compatriota en el equipo rival, y sabemos la dificultad y el nivel que está teniendo, admirable el nivel que está teniendo el Atlético de Madrid, pero lo que dije antes, ¿no? Todos queremos ganarle al que va primero y mañana vamos a esforzarnos para que eso suceda. Bueno, salud. Yo yo cuando suceden cosas buenas creo que las personas la tienen que disfrutar y saborearlas internamente o con lo que son partícipes de esa alegría, y lo mismo sucede con la tristeza, pero yo no involucro a gente que no corresponde, a pesar de que hay muchas situaciones donde
nuestro nerviosismo, nuestra tensión nos impide tener por ahí el criterio, el análisis que yo te puedo hacer aquí en una rueda de prensa. Pero tratamos, creo que todos, de mantener el comportamiento adecuado en un partido de fútbol. En realidad no me sorprendió. Lo que sí es, me puso muy contento porque tuvo un muy buen rendimiento. No me sorprendió porque ya lo hemos utilizado un par de partidos. Nosotros tenemos informes tanto de Nico cuando estaba entrenando al filial, como del entrenador de juveniles A, que es donde su categoría, y en todo, y gente del club, y todos coinciden que el nivel que tiene es muy bueno. Y sí, vamos a seguir contando con él. Mañana está Juan Bernat con algunas molestias, así que es probable que pueda jugar Gallá. Sí, fue siguiendo bien el proceso de recuperación. En realidad el problema que tenía Ricardo fue hace creo que un mes y medio, 2 meses. Me parece que el partido con Ludogorets. Después tuvo una sobrecarga por el propio trabajo, pero ya estaba hace 15 días prácticamente entrenando con nosotros y está apto para ser considerado incluso desde el inicio.